Estoy leyendo Fernando de León, este libro, narrativas verdaderas, y una de las cosas que más me emocionó fue encontrar un estudio sobre Darío. Es un autor que me parece súper importante para la literatura mexicana y para la literatura del mundo. ¿Coincide usted con eso? Sí, sí, claro. Eh, de hecho, o sea, con todos los autores que abordo, ahí tengo una deuda tremenda Ujú. como lector, este, supongo que como escritor, pero pues eso solamente lo sabe otro lector. Ajá. Y, y bueno, no sé, lo mismo desde el principio, con Francisco Tario, luego con Juan Rulfo, con Arreola, hasta Calvino, Borges. Claro que sí, hay una deuda enorme, porque bueno, con ellos encontré como el placer de la lectura, el placer de la imaginación, ¿no? Entonces, pues bueno, igual son deudas impagables, ¿no? Son deudas que por más que uno y se vuelven un poco obsesiones, se vuelven un poco, eh, pues sí, los libros de cabecera y al mismo tiempo eh, algo pues también que inagotable es la palabra. Comienza usted hablando de Tario, precisamente hablando de esa dicotomía, de ese eh, la cosa que borra el anonimato, digamos, con ese seudónimo. ¿Cómo lo ve usted a Tario? Bueno, Tario es un autor muy complejo, afortunadamente ya mucho más reeditado, mucho más republicado, porque sí, vamos, sus libros se fueron publicando y no se reeditaron después, algunos solamente después de su fallecimiento, pero era un autor que tenía ahí como esa fama de ser de culto, de ser secreto, de que pocos lo conocían. Y sí, efectivamente yo llegué a él por accidente, ¿no? Sí, porque un amigo muy querido lo encontró un libro, el de Una Violeta de Más, en una librería de viejo, lo leyó, le fascinó, me dijo, tienes que leer a este autor, lo leí, me fascinó, yo se lo presumí a alguien más, lo leyó, le fascinó, entonces era como una especie de epidemia, ¿no? Era algo contagioso que no se encontraba en el libro, en las librerías, en las novedades, y ahorita ya muchos años después, pues ya muchas editoriales lo están republicando, entonces ahora ya es bastante fácil acceder a su obra, pero es un autor complejo porque lo mismo hizo cuento, que hizo novela, que hizo obra de teatro, que hizo minificción, eh, y que interactuó con Lola Álvarez Bravo en un libro bellísimo que se llama Acapulco en el sueño, la fotógrafa Lola Álvarez Bravo, y entonces era un autor como muy, muy rico, y cada que hacía lo hacía muy a su manera, era muy único, ¿sí? De alguna manera como que no lo podemos decir que pertenece a una escuela, que es un autor fantástico, que es un autor realista, que es un autor, no hay manera, no hay manera, es un autor inclasificable y por lo mismo está lleno de maravillas, ¿no? Sí, y sobre todo en él me parece que se resume y que da origen a lo siniestro y lo humorístico de la literatura mexicana, digamos, ¿no? Porque leer sobre todo sus cuentos es matarse de risa, me parece, ¿no? Sí, sí, exacto. A mí también me parece porque, por ejemplo, y lo digo un poco en algún ensayo, que siendo contemporáneo más o aproximadamente a Rulfo, este, o a Arreola, los cuentos de Tario son muy divertidos. Sus fantasmas vamos, no están sufriendo, no están penando, son fantasmas que ven la muerte como una aventura distinta. No, no, no es como los fantasmas de Rulfo, que bueno, que están presos en sus sepulcros, este, y que bueno, son fantasmas de otro tipo, más pesarosos, también más sensoriales, pero los fantasmas de Tario son alegres, son como gitanos, ¿no? Son personas, bueno, son personajes
que vagan, que salen de una Inglaterra sobrepoblada de fantasmas y que vagan por el mundo. Ujú, así es. Borges y Calvino no es la primera vez que los comparan. A mí me resulta eh, decir que Calvino está casi a la altura de Borges, ¿no? Bueno, hoy Borges, todo el mundo dice que es Dios, y entonces a mí Calvino me parece la Virgen María, digamos, porque me parece un gran autor. Aquí usted hace, reúne series de conferencias sobre temas literarios. Cuénteme un poquito cómo es este artículo, este ensayo. Sí, claro, claro. Lo que pasa es también como, bueno, efectivamente para mí son dos de mis autores favoritos de cabecera entrañables y esos dos libros que toco, siento que además fueron los dos últimos libros que se publicaron, bueno, que se escribieron estando ellos en vida, es decir, Siete Noches de Borges, no fue el último, pero él decía que era su testamento y las seis propuestas para el próximo milenio de Calvino, pues ese sí lo estaba escribiendo cuando desgraciadamente falleció, hacia 1985. Entonces, yo los dos los libros son maravillosos y de repente encontré que había entre ellos ciertos vasos comunicantes, ciertas relaciones, espejeos, homenajes, eh, obviamente de un Calvino que ha leído muy bien a Borges y que lo ha asimilado y que ha hecho algo completamente distinto. Entonces, un poco también de ahí viene la idea como de heredar literatura, que significa pues no seguir necesariamente con un legado, sino tomar algo y transformarlo, ¿no? Hacer algo nuevo, pero igual de apasionante. Creo que ese es el caso de Calvino, que bueno, sí se le asocia con Borges, es justo decirlo, pero sin duda es muy otra cosa y es igual de brillante y de maravilloso que Borges. Sí, es cierto. Por otro lado, usted también hace cosas nuevas en los ensayos, digamos, ¿no? Lo de Arriola me parece maravilloso en el sentido de mostrar todo lo que le debe a la literatura francesa Juan José Arriola, y al mismo tiempo marcar su línea poética, digamos, ¿no? Sí, claro, Arriola también era un autor muy generoso, creo que lo eran todos los que hemos mencionado, porque eran autores que te conducían a otros autores. Claro. Arriola siempre estaba recomendando que se leyera a Marcel Schwab, que se leyera a Jules Renan, y él, claro, pues hacía todo lo posible por traducir, por dar a conocer estos textos, que al mismo tiempo van marcando la estética del propio Arriola, los temas que le interesan al propio Arriola, la forma de abordarlos. Entonces me parece como no solo traducir, no solo es un homenaje, también es una guía para conocer al que está traduciendo, ¿no? Al traductor. Y Arriola se identifica absolutamente con estos autores que traduce en su sección de aproximaciones, siempre la encontramos incluida con bestiario, y es una Arriola distinto, vamos, digo, yo sé que son autores que se han analizado muchísimo, que se han revisado, son autores muy leídos y eso me da mucho gusto, pero de repente hay como facetas de los autores que no se consideran tanto. Y autor Arreola era un estupendo traductor y como tú dices, pues también un hombre que estaba dispuesto siempre a tratar de que se leyeran a otros autores, ¿no? Ahora, True Detective, a usted le resultó como leer una novela policial de 8 episodios. Por supuesto, la serie que más me gusta es The Wire, digamos. Me parece como una gran novela policial. Y no he visto esta última temporada de True Detective. Cuénteme un poquito. Sí, bueno, también fue como suceden muchas cosas, uno ve una pintura y te impacta, o uno ve escucha una canción y te estremece, o uno ve una película. Así me pasó con la serie de True Detective, con la primera temporada. Yo la vi la primera vez y quedé impactado porque había una calidad enorme en las líneas, en el guión, los diálogos. Yo tuve, como digo, en ese ensayo la sensación de que había leído una novela de 8 capítulos y una gran novela.
Además me fascinó la idea de que lo había escrito todo una sola persona, Nick Pizzolatto, que también eso es una especie de rareza. Quizá ya no tanto, pero sabemos que el mundo del cine y de las series pues se trabajan de forma colectiva, ¿no? Claro, son Porque los no solamente es guionistas, una claro. cuestión de directores y de actores y de músicos, no, además de guionistas, de Sí, sí. grupos de guionistas. Y en este caso era un solo guionista el que estaba como trabajando toda su obra. Sé que después de que supo, Pisolato, después de que supo quién iba a interpretar a sus personajes, reescribió los primeros episodios para darles todavía más cercanía a los actores con sus personajes. Entonces, ahora hablo siempre y únicamente de la primera temporada. Creo que Ajá, la perfecto. segunda y la tercera fueron ya otros casos distintos, eh, más o menos afortunados, pero la primera es realmente muy buena. Y claro, yo coincido contigo en que hay otras series que ya podríamos fácilmente llamar de culto, como The Wire, o no sé, que tienen un guión o tienen episodios tan afortunados, son tan, y me refiero no a lo bien hecho, sino a lo literario del asunto, Totalmente, eh, de, totalmente. de cómo se filtra la literatura y de repente ya no importa si es un libro o es una serie, estamos ante literatura, ¿no? ¿Cómo se ha filtrado la literatura y la verdad en su libro, teniendo en cuenta que la literatura siempre miente? Claro, claro. Esa es la frase favorita de House. De que todos mienten, ¿no? No, y mucho, y mucho, y claro, y es una gran verdad. También hace poco la encontré en unas páginas de Kipling, de Ajá. cómo la literatura, mentir es el origen de la vocación literaria. Pero creo que en realidad mentir es, en este caso, en el caso de la literatura, es una forma estética de encontrar la verdad. Es una Ujú. forma quizás una forma que va por el camino sinuoso, por el camino largo, pero que encuentra una verdad todavía más valiosa que buscándola directamente con la amplia y pura verdad. O sea, lo que quiero decir es que la literatura es una mentira, pero es una mentira estética y es una mentira que al final nos conduce a verdades inesperadas. Yo creo que en ese sentido, pues la literatura, como decía el propio Borges, es un gran simulacro, ¿no? Un gran Ujú. simulacro, pero ese simulacro pues tiene mucho sentido, tiene, nos conduce a la vida, definitivamente. Ujú. Y la última pregunta, bueno, el libro está muy bien editado, es un libro de la UAM. ¿Qué representa para usted este libro en su obra, digamos? Hacía Para mí mucho que fue, estaba tratando de hacerlo, como... Sí, bueno, es un libro que está construido a lo largo de varios años, y conjunta, como te decía al principio, ensayos sobre autores que para mí son muy importantes como lector y obviamente como escritor. Es mi segundo libro de ensayos de 11 que he podido publicar, es decir, me he dedicado siempre a publicar cuento, a publicar novela. Este es mi segundo libro de ensayos y me fascina porque siento que es también una especie de corte de caja, de ajuste de cuentas con mi propia obra. En alguna novela que publiqué en 2015, que se llama Cercerón, asumo, por ejemplo, bueno, rápido te cuento que el protagonista es un hacedor de apócrifos y quiere Ajá. hacer textos, quiere escribir como textos como si fuera Tario, como si fuera Reola, como si fuera Rulfo, ¿no? Entonces, ahí, claro, asumo a Tario, a Rulfo y a Reola como personajes. Y acá, pues ya no está el asunto de la ficción, está el asunto de cómo los asumo como lector. Y creo que esto viene como a saldar, pues, un poco cuentas, a conectarse, a platicar con libros míos del pasado, ¿no? Libros que he podido publicar. Entonces, me gusta muchísimo, además me gusta muchísimo la edición porque la Universidad Autónoma de Nuevo León hizo un gran trabajo, muy cuidado, y estoy muy feliz de que así haya sucedido. Fue un encuentro muy afortunado poderlo enviar a esta editorial y que lo aceptara, ¿no? Muchísimas gracias por la entrevista y muchas felicidades por el libro.
No, muchas gracias a ti, Mónica, y bueno, pues qué gusto saludarte y un saludo a tu audiencia.